En mayo de 1977, una joven autostopista de apenas 20 años desapareció sin dejar rastro en una carretera desolada de California. Lo que nadie, absolutamente nadie, podía siquiera concebir era que el destino de Colleen Stan sería sellado en una diminuta caja de madera bajo la cama de sus captores y que su existencia se transformaría en una tortura psicológica y física tan aberrante que desafiaría la comprensión humana. Esta es la desgarradora historia de Colleen Stan, una pesadilla real que nos enseña que, a veces, la oscuridad más profunda se esconde a plena vista. ¿Quiénes eran los arquitectos de esta monstruosidad inimaginable? ¿Y cómo una víctima, despojada de todo, pudo soportar 7 años de un cautiverio tan cruel y sistemático antes de encontrar una improbable, casi milagrosa, ruta hacia la libertad? Prepárense para un viaje al abismo del alma humana. Para comprender la magnitud de la tragedia, debemos conocer a la persona que fue arrebatada. Colleen Stan nació el 31 de diciembre de 1956 en el seno de una familia trabajadora y de profundas convicciones religiosas en Eugene, Oregón. Era la menor de 5 hermanos en una casa donde la fe bautista y los valores tradicionales eran el pilar de su educación. Sus padres, Morton y Lena Stan, inculcaron en sus hijos la importancia de la independencia y la moralidad, criando a Colleen en un ambiente protector, pero al mismo tiempo fomentando su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo. Colleen era descrita por quienes la conocían como una joven vivaz, de espíritu libre y una dulzura contagiosa. Tenía una sonrisa brillante y una energía que la impulsaba a buscar nuevas experiencias. No era de las que se conformaban con lo establecido, siempre buscaba expandir sus horizontes. Tras graduarse de la escuela secundaria, se inscribió en el Lane Community College en Eugene, con la esperanza de forjarse un futuro prometedor. Allí estudiaba secretariado, una carrera práctica que le ofrecía estabilidad. Pero más allá de los estudios, Colleen albergaba sueños de viajar, de conocer otros lugares y de vivir plenamente. Para costearse sus estudios y sus pequeñas aventuras, Colleen trabajaba a tiempo parcial. Era una joven responsable, pero con esa chispa de rebeldía y confianza tan característica de su edad. Hacía autostop con cierta regularidad, una práctica mucho más común y percibida como menos peligrosa en los Estados Unidos de los años 70. Lo veía como una forma económica y espontánea de moverse, una aventura en sí misma. No había en ella malicia, solo una confianza ingenua en la bondad inherente de las personas. Esta ingenuidad, tristemente, sería explotada de la manera más cruel imaginable. La mañana del 19 de mayo de 1977, Colleen, con solo 20 años, se dirigía a Westwood, California, para visitar a una amiga y celebrar un cumpleaños. Salió de su hogar en Eugene, Oregón, y comenzó su viaje haciendo autostop, esperando que alguien la acercara a su destino. Era un día soleado, una rutina para ella, pero en un giro horrendo del destino, esa rutina se convertiría en el umbral de una pesadilla de la que el mundo no tendría noticias durante 7 largos años. La vida de Colleen estaba a punto de colisionar con la oscuridad más absoluta, encarnada en 2 personas que estaban a punto de cruzar su camino. Ahora, adentrémonos en las mentes y el mundo de quienes orquestaron esta pesadilla. Cameron y Janice Hooker. Un matrimonio que, en apariencia, llevaba una vida discreta en la pequeña comunidad de Red Bluff, California, pero que tras las puertas de su hogar escondía una realidad retorcida y monstruosa. Cameron Hooker, nacido el 5 de noviembre de 1953, era un hombre que se presentaba con una fachada de normalidad. Trabajaba en la industria maderera, un empleo común en la región. A primera vista no levantaba sospechas, era un padre de familia, esposo, pero debajo de esa superficie ordinaria latía una oscuridad que se había gestado desde la infancia. Los detalles de su niñez son escasos, pero se sabe que creció en un ambiente donde las fantasías de dominación y control comenzaron a arraigarse. Sus antecedentes comportamentales mostraban una tendencia a la agresión y al sadismo mucho antes de conocer a Colleen.
Ya había tenido problemas con la ley por asalto y se sabía que poseía un historial de fantasías, no puedo decir de cuáles, pero imagina a qué me refiero, extremas que incluían la privación de la libertad y la tortura. Era un hombre que buscaba el control absoluto, no solo sobre el cuerpo de sus víctimas, sino sobre su mente y su voluntad. Cameron era un maestro de la manipulación psicológica, capaz de tejer complejas telarañas de engaño para someter a sus víctimas psicológicamente. Cameron Hooker encaja en el perfil de un psicópata con tendencias sádicas, ya sabes de cuáles. Carecía de empatía o remordimiento y su necesidad de ejercer poder sobre otros era patológica. Disfrutaba infligiendo dolor y humillación y veía a las personas como meros objetos para satisfacer sus perversiones. Su mente operaba bajo una lógica distorsionada, donde sus fantasías más depravadas eran justificadas por un sistema de creencias personal, casi sectario, que él mismo había creado para sí mismo y para sus víctimas. Creía firmemente en el concepto de esclavitud de por vida y se veía a sí mismo como un amo con derecho divino a poseer a otros. Janice Hooker, la esposa de Cameron, era una figura mucho más compleja y ambigua en esta macabra historia. Nacida el 15 de marzo de 1954, su vida estuvo inextricablemente ligada a la de Cameron desde que se casaron jóvenes. La dinámica de su relación era una de dominación absoluta por parte de Cameron. Janice, aunque inicialmente una participante en las fantasías de su esposo, fue progresivamente sometida a su control, convirtiéndose en muchos aspectos en su primera víctima psicológica. Su rol en la privación ilegal de la libertad y el cautiverio de Colleen es crucial y controvertido. Si bien participó activamente en los horrores infligidos a Colleen, su defensa y el testimonio posterior sugirieron que ella misma vivía bajo un régimen de terror y manipulación. Era un caso de indefensión aprendida o, para algunos, un desarrollo de síndrome de Estocolmo inverso, donde la víctima se identifica con el agresor. Cameron la había convencido de la existencia de la compañía, una organización secreta y peligrosa que supervisaba sus actividades y que castigaría severamente a cualquiera que desobedeciera, incluyéndola a ella y a sus propios hijos. Psicológicamente, Janice es un estudio de la mente bajo coerción extrema. Aunque su participación es innegable, es difícil determinar si fue una cómplice por elección o por supervivencia. Es probable que experimentara un profundo trauma y disociación, lo que la llevó a racionalizar y participar en actos atroces para protegerse a sí misma y a sus hijos de la ira de Cameron. Su papel cambiaría drásticamente al final de esta pesadilla, convirtiéndose en la pieza clave para la liberación de Colleen. El fatídico día del 19 de mayo de 1977, Colleen Stan había hecho autostop durante la mañana y ahora esperaba el siguiente viaje. Fue entonces cuando un Ford LTD familiar de color azul oscuro se detuvo junto a ella. Al volante estaba Cameron Hooker y a su lado su esposa, Janice. Se ofrecieron a llevarla y Colleen, confiada, subió al asiento trasero. Era una escena común en la carretera, pero para Colleen sería el último momento de su libertad. Al principio, la conversación era normal. Cameron y Janice parecían una pareja amigable, incluso llevaban a su pequeño hijo, lo que le dio a Colleen una falsa sensación de seguridad, pero la cordialidad se desvaneció abruptamente. Pocos kilómetros después de haberla recogido, Cameron se desvió bruscamente de la carretera principal hacia un camino de tierra desolado. Fue en ese instante, en medio de la nada, cuando la máscara cayó. Cameron detuvo el coche, giró hacia Colleen en el asiento trasero y con un movimiento rápido le colocó un cuchillo en la garganta. La amenaza fue clara y escalofriante. Si gritas, te cortaré la garganta. El shock y el terror paralizaron a Colleen. La ataron de pies y manos, le vendaron los ojos y le amordazaron la boca con cinta adhesiva. Luego, la metieron en una caja de madera improvisada que Cameron llevaba en la parte trasera de su camioneta, especialmente preparada para este macabro propósito. Colleen estaba viva, pero ya no era libre. Su viaje hacia la libertad se había convertido en un encierro en el infierno. Cameron y Janice Hooker la llevaron directamente a su casa, a una calle aparentemente normal, en una tranquila comunidad. Colleen Stan
La joven optimista con sueños de viajar fue introducida en un mundo donde el tiempo dejó de tener sentido, donde la luz del día era un recuerdo distante y su voluntad. El infierno de Colleen comenzó en una diminuta caja de madera, construida por Cameron Hooker, que cabía perfectamente debajo de la cama de su habitación principal. Las dimensiones eran apenas las suficientes para que una persona pudiera tumbarse en posición fetal, aproximadamente 6 pies de largo, 2 pies de ancho y 2 pies de alto. Era un ataúd personalizado. Allí, en la oscuridad asfixiante, con una manta, un cojín, un orinal y apenas una pequeña ventilación, Colleen pasaba la mayor parte de sus días y noches. El silencio era roto solo por los sonidos amortiguados de la vida de los Hookers sobre ella. Su tiempo en la caja variaba. A veces eran solo unas horas, otras, días enteros sin salir. Las privaciones sensoriales eran extremas, erosionando su sentido de la realidad y el tiempo. La oscuridad total, el aislamiento, la falta de estímulos externos, todo diseñado para desorientarla y romper su voluntad. Salía solo para ser alimentada, bañada o sometida a los horrores que Cameron le había preparado. La tortura física era solo una parte de la pesadilla. Cameron Hooker, un maestro de la manipulación psicológica, ideó un elaborado sistema para mantener a Colleen completamente bajo su control. Al poco tiempo de su secuestro, la obligó a firmar un contrato de esclavitud. En este documento, redactado por Cameron, Colleen aceptaba ser su esclava por toda la vida, otorgándole derechos absolutos sobre su cuerpo y su existencia. Este contrato no era solo un fetiche, era una herramienta de control mental. Una forma de obligar a Colleen a internalizar su condición de esclava y despojarla de toda autonomía. Usaba la Biblia para justificar sus acciones, retorciendo pasajes para convencer a Colleen de que la esclavitud era una forma divinamente ordenada. Para reforzar esta fantasía, Cameron creó una elaborada red de mentiras sobre una supuesta organización secreta conocida como la Compañía. Les dijo a Colleen y a Janice que esta organización tenía un vasto poder, que las vigilaba constantemente y que cualquier intento de escape o desobediencia resultaría en el asesinato de sus familias. La Compañía era la justificación para las reglas draconianas que Colleen debía seguir: no mirar a los ojos de Cameron, hablar solo cuando se le permitiera, obedecer cada orden sin cuestionar. Además de las aberraciones constantes, Cameron sometía a Colleen a palizas, privación del sueño, encierro prolongado en espacios aún más pequeños que la caja principal y el uso de dispositivos de tortura como mordazas, grilletes y aparatos de electrochoque. El objetivo no era solo el placer sádico, sino la total deshumanización. Se le despojaba de su nombre, obligada a responder a K, el nombre que le puso, y se le negaba cualquier indicio de su identidad anterior. Era un borrado total de su ser. El papel de Janice Hooker en estos 7 años es inmensamente complejo y perturbador. Si bien no iniciaba los abusos, era una participante activa. Actuaba como guardiana de Colleen, vigilándola cuando Cameron no estaba, e incluso participó en algunas de las torturas y humillaciones. Era una parte integral del ciclo de abuso. Sin embargo, Janice también era una víctima de Cameron. Él la había sometido a su propio sistema de control y miedo, lavándole el cerebro con la misma fantasía de la Compañía. Le hizo creer que si no cooperaba, sus hijos serían los siguientes en ser esclavizados o de quitarles la vida. Vivía con el temor constante de la ira de Cameron y de las represalias de la inexistente Compañía. Esta manipulación la llevó a una disociación extrema, donde su conciencia se dividía para poder soportar la realidad en la que vivía. Hubo momentos, según Colleen, en que Janice mostraba pequeños atisbos de humanidad, una mirada de remordimiento o una palabra de consuelo, pero estos eran fugaces y rápidamente suprimidos por el miedo. Sorprendentemente, durante este largo cautiverio, Colleen tuvo algunas salidas controladas. Cameron la prestaba para trabajar en moteles o la llevaba a visitar a su propia familia bajo una estricta vigilancia. Para estas salidas, Colleen era instruida meticulosamente sobre cómo comportarse, cómo hablar e incluso cómo disfrazarse con pelucas y cambios de ropa. Nunca intentó escapar en esos momentos. El miedo era demasiado grande, la manipulación demasiado profunda.
Creía que la vigilancia era real y que su familia estaba en peligro inminente. El tiempo pasó, marcado no por los calendarios, sino por la brutal monotonía de los días en la caja y los ciclos de abuso. Pero la cuerda se estaba tensando. El punto de quiebre para Janice llegó con la llegada de una segunda esclava. En abril de 1983, Cameron privó de la libertad a otra mujer, una joven llamada Marie Elizabeth Spanhake. Aunque Spanhake logró escapar brevemente y su desaparición fue investigada, Cameron no la había logrado mantener cautiva, pero esto generó un pánico creciente en Janice. La idea de que Cameron pudiera atrapar a más personas y lo que eso significaría para la seguridad de sus propios hijos se volvió insoportable. La frágil fachada de normalidad que Cameron había construido comenzaba a desmoronarse en la mente de Janice. El remordimiento, la culpa y el terror por el futuro de sus propios hijos, especialmente su hija, fueron las chispas que encendieron su rebelión interna. Janice temía que su propia hija pudiera ser la próxima víctima de Cameron. Esa preocupación maternal tan elemental y poderosa fue más fuerte que el miedo a la compañía o a la ira de Cameron. Fue entonces, a principios de 1984, cuando Janice tomó una decisión que cambiaría el curso de 3 vidas: liberar a Colleen y denunciar a Cameron. En un acto de inmensa valentía y desesperación, Janice ayudó a Colleen a huir. No fue un escape dramático, sino una salida calculada. Janice llevó a Colleen a una estación de autobuses y le compró un billete, advirtiéndole que huyera y nunca mirara hacia atrás. En ese momento, tras 7 años de infierno, Colleen Stan, de 27 años, finalmente respiraba el aire de la libertad. Estaba desnutrida, traumatizada y mentalmente fracturada, pero viva. Colleen regresó a Eugene, Oregón, y a duras penas contactó a su familia, quienes la habían dado por muerta hacía años. El reencuentro fue agridulce, un torbellino de alivio, alegría y dolor indescriptible. Sus padres, que habían vivido en un purgatorio de incertidumbre, se enfrentaron a la devastadora verdad de lo que le había ocurrido a su hija. La historia de Colleen era tan impactante, tan increíble, que al principio les costó asimilar la magnitud del horror. Con Colleen a salvo, aunque profundamente marcada, el siguiente paso crucial fue la confesión de Janice. Sabía que su propia libertad y quizás su vida dependían de ello. El 14 de agosto de 1984, Janice Hooker se presentó ante la policía de Red Bluff, California, con una historia que parecía sacada de la más retorcida novela de terror. Con una voz temblorosa, pero con una convicción que solo podía venir de haber vivido el horror, confesó los detalles de la esclavitud de Colleen Stan y las atrocidades cometidas por Cameron. La reacción inicial de la policía fue de incredulidad. Una historia de una mujer privada de la libertad por 7 años y mantenida en una caja bajo la cama sonaba demasiado fantástica. Sin embargo, Janice proporcionó detalles tan específicos, tan escabrosos y tan convincentes que los oficiales no tuvieron más opción que tomarla en serio. Les habló de la caja, de los contratos, de los dispositivos de tortura y de la existencia de la propia Colleen Stan. La magnitud de la historia los dejó atónitos. La policía actuó rápidamente. Se obtuvo una orden de registro para la casa de los Hooker. Lo que encontraron allí confirmó las horribles afirmaciones de Janice: la caja de madera bajo la cama, las mordazas, los grilletes, las cintas de audio con grabaciones de los abusos y los macabros contratos de esclavitud que Cameron había obligado a firmar a Colleen. Las pruebas eran irrefutables. Con la evidencia en mano y el testimonio de Janice, el 23 de agosto de 1984, Cameron Hooker fue arrestado. Su reacción fue de sorpresa y negación inicial, pero la policía ya tenía suficientes pruebas para presentarlo ante la justicia. El reinado de terror de Cameron había llegado a su fin. La investigación se profundizó y el testimonio de Colleen, aunque difícil y doloroso, se volvió fundamental para construir el caso contra su captor. El caso de Colleen Stan, conocido como la esclava de la caja, capturó la atención de la nación y del mundo entero. El juicio de Cameron Hooker comenzó en 1985 y lo que se reveló en la corte fue un descenso a la depravación humana que dejó a todos atónitos. El 18 de noviembre de 1985, el jurado encontró a Cameron Hooker culpable de secuestro. Debió, ya saben,
y agresión con un arma mortal. Fue sentenciado a la pena máxima posible, un total de 104 años de prisión. La justicia, aunque lenta y dolorosa, había prevalecido. Cameron Hooker fue enviado a la prisión estatal de California en Corcoran, donde permanece hasta el día de hoy, un hombre consumido por sus propias perversiones, sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Janice Hooker, debido a su cooperación y testimonio y a la evaluación de que ella misma había sido una víctima del control de Cameron, no fue procesada por los crímenes relacionados con Colin Stan. Sin embargo, más tarde enfrentaría cargos por perjurio en un caso no relacionado. Tras el juicio, intentó reconstruir su vida lejos de la sombra de Cameron, buscando redención y la posibilidad de sanar las heridas que su vida con él le había infligido. El caso de Colin Stan, la esclava de la caja, es un escalofriante recordatorio de que la oscuridad más abyecta puede acechar a plena vista y que la crueldad humana no tiene límites. Su valentía no solo la liberó, sino que también desveló la monstruosidad de un hombre que se creía impune, un caso que nos obliga a mirar de frente el lado más oscuro de la naturaleza humana. Gracias por llegar hasta el final del video. Eso me indica que te interesaste en mi trabajo. Te agradezco mucho si estás suscrito. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Significa mucho para mí. Si esta historia te ha impactado, déjame un like y comenta. Hasta la próxima.